Hola, mi nombre es Keile Mejía. Trabajo es para la materia de Física General 2. Hoy vamos a estar hablando de la presión de un fluido. Vamos a hacer una pequeña introducción en lo que vamos a detallar que el fluido se define como la cantidad de fuerza ejercida por unidad de área. La presión de un fluido puede dividirse en varias formas como presión hidrostática, hidrodinámica y presión media, que esa vamos a estar hablando después. No se especifica quién la creó, pero vemos que muchos científicos han aportado un granito de arena en este tema. También vemos como el francés, Blaise Pascal, es un epicentro muy importante en este tema, ya que la presión de fluido viene gracias a su unidad, que es la unidad de Pascal. Entonces, eh, él ha sido un importante contribuyente en este tema. Vamos a empezar en la presión de un fluido. La presión de un fluido es una fuerza comprensiva por unidad de área. ¿Qué significa esto? Que esta fuerza actúa de igual manera en todas partes, como el gas. Como por ejemplo tenemos en esta imagen que un sólido se transforma en una fusión a un líquido y un líquido por el medio de vaporización se transforma en un gas y viceversa. El gas por condensación se transforma en un líquido y el líquido por congelación en un sólido. También podemos ver que la presión puede ser medida por un manómetro y un barómetro. También podemos calcular la presión con P igual a, ustedes ven la pera inclinada, que creo que se llama rúa, y G y H. Que tenemos que la P mayúscula es la presión, la P inclinada es la densidad del fluido, la H es la profundidad bajo la superficie y la G es la aceleración debida de la gravedad. Vamos a pasar a este tema que es de la presión de fluido, pero en la ley de Pascal, como oyeron hablar en la introducción, que básicamente reiteramos que la ley de Pascal en la física establece la presión ejercida en un fluido incomprensible y en equilibrio y se transmite de igual manera e igual intensidad en todas direcciones. Por ejemplo, podemos ver en este ejemplo de la imagen el gato hidráulico. El gato hidráulico tiene que ver mucho con la ley de Pascal, ya que utiliza un fluido incomprensible para transmitir la presión de un pistón a otro para levantar objetos pesados. Y vamos con la presión atmosférica. En la presión atmosférica vemos, en las imágenes tenemos un ejemplo muy claro que es la presión ejercida por la columna de aire en la atmósfera terrestre. Esta presión varía en la altitud y las condiciones climáticas. Un claro ejemplo, la presión barométrica, que es fundamental en meteorología, ya que su variación está asociada a los cambios del clima. Entonces tenemos también la presión absoluta, en donde relatamos que la presión absoluta es un concepto en física que se refiere al valor de presión referido al cero absoluto o vacío. Este valor indica que la presión total a la que se está sometiendo un cuerpo o sistema, considerando el total de las presiones que actúan sobre el mismo sistema, podemos ver que la presión absoluta es la suma de la presión atmosférica y la presión manométrica. Entonces, por ejemplo, la presión absoluta es importante en diversas aplicaciones como la medición de la presión en sistemas cerrados o la medición de la presión en procesos industriales. Vamos a pasar con la presión hidrostática. Recuerden que lo que les estoy hablando lo dejé en la introducción para que vayan siguiendo el tema. Si no entendieron, pueden volver el video para atrás para seguir repasando esto. Bien, en la presión hidrostática, también conocida como la presión relativa, es la presión medida con respecto a la presión atmosférica. Esto significa que varía en función de la altura sobre el nivel del mar
y las condiciones ambientales. Un ejemplo de presión hidrostática es que este fenómeno físico es como nosotros metemos en agua en un recipiente, ¿verdad? Y la presión hidrostática aumenta a medida que aumenta la profundidad dentro del fluido. Aquí tenemos un ejemplo de la presión baja, presión media y presión alta. Mientras más profundo sea, más nos metemos, más fuerza creamos, lo que haría que se aumentara la profundidad dentro del fluido. Como medidores de la presión, podemos ver que en la física la medición de la presión es una variable de proceso muy utilizado en diversas aplicaciones. La presión se puede medir en términos de presión absoluta, presión manométrica y presión diferencial, como aquí tenemos varios ejemplos, por ejemplo, el tubo de Bourdon. Muchas gracias, espero que le haya gustado mi trabajo.